En las tierras antiguas de Uz, vivía un hombre llamado Job, un hombre justo y temeroso de Dios, cuya vida era un testimonio de bendición y prosperidad. Sus campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, repletos de ovejas, camellos y bueyes. Su hogar rebosaba de alegría, con 7 hijos y 3 hijas que se reunían para celebrar festines en armonía. Job era conocido por su integridad y su generosidad. Cada mañana se levantaba al alba para ofrecer sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Su fe era inquebrantable, y Dios lo había bendecido abundantemente. Pero en los cielos se estaba gestando una tormenta que cambiaría el curso de su vida para siempre. Un día, en la corte celestial, los ángeles se presentaron ante Dios. Entre ellos apareció Satanás. El Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? Satanás respondió: de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces Dios, conociendo el corazón de su siervo Job, lo señaló como ejemplo de rectitud. Pero Satanás, lleno de malicia, desafió: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has rodeado de bendiciones? Quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permitió que Satanás lo probara, con una condición: no podía tocar su vida. Y así comenzó la ruina de Job. En un solo día, mensajeros llegaron uno tras otro con noticias devastadoras. Sus bueyes y asnos fueron robados, sus ovejas consumidas por fuego del cielo, sus camellos arrebatados, y lo más doloroso: sus hijos e hijas murieron cuando la casa donde celebraban se derrumbó sobre ellos. El cielo se oscureció, el viento aulló, y la lluvia cayó como lágrimas del cielo. Job, destrozado por el dolor, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Pero en medio de su angustia, hizo algo asombroso. Se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, declaró Job. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la prueba de Job no había terminado. Satanás, no satisfecho, volvió a desafiar a Dios. Toca su cuerpo y verás cómo te maldice. Y Dios, confiando aún en la integridad de Job, permitió que Satanás lo afligiera con una terrible enfermedad, con la única condición de respetar su vida. Job se vio cubierto de llagas dolorosas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja, su cuerpo atormentado por el dolor y la fiebre. Su propia esposa, vencida por la desesperación, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió: hablas como una mujer insensata. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal? En medio de su sufrimiento llegaron 3 amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo, no lo reconocieron. Rasgaron sus mantos y lloraron a gritos. Durante 7 días y 7 noches se sentaron con él en silencio, respetando su dolor. Pero cuando finalmente hablaron, sus palabras fueron como sal en las heridas de Job. Lo acusaron falsamente, sugiriendo que su sufrimiento era castigo por algún pecado oculto. «Recuerda», dijo Elifaz, «¿qué inocente ha perecido jamás?» Job, en su angustia, clamó a Dios. Sus lamentos eran desgarradores, pero aún en medio de su dolor, no pecó con sus labios. «Aunque él me mate», declaró Job, «en él esperaré». La oscuridad parecía no tener fin. Job maldijo el día de su nacimiento, deseando no haber existido jamás. Su cuerpo dolía, su corazón sangraba, y sus amigos, en lugar de consolarlo, lo juzgaban sin misericordia. Pero en medio de la tormenta más oscura, cuando todo parecía perdido, Dios mismo intervino. De repente, un torbellino se formó en el horizonte. El cielo se oscureció, los truenos retumbaron, y una voz majestuosa habló desde la nube. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Era Dios mismo, respondiendo a Job desde el torbellino.
Su voz era como el rugido de muchas aguas, llena de poder y autoridad. Job, asombrado y temeroso, escuchó mientras Dios le revelaba la grandeza de su creación y la profundidad de su sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, preguntó Dios. ¿Quién encerró el mar con puertas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Pregunta tras pregunta, Dios mostró a Job la inmensidad de su poder y la limitación del entendimiento humano. Job, humillado y asombrado, respondió: «He hablado de cosas que no entiendo, de maravillas que superan mi comprensión». En ese momento, Job comprendió que, aunque no entendía el porqué de su sufrimiento, podía confiar en la sabiduría y el amor de Dios. Su fe, probada en el fuego de la aflicción, salió purificada y fortalecida. Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado con rectitud, y les ordenó ofrecer sacrificios. Job, demostrando la nobleza de su carácter, oró por ellos, perdonándolos por sus duras palabras. Y entonces, como el amanecer después de la noche más oscura, llegó la restauración. Dios bendijo a Job con el doble de lo que tenía antes. Sus campos volvieron a llenarse de ovejas, camellos y bueyes. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, las más hermosas de toda la tierra. Los años de sufrimiento quedaron atrás. Job vivió 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Su vida, una vez marcada por el dolor, se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo la fe verdadera permanece firme incluso en las pruebas más difíciles. La historia de Job nos recuerda que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su amor y su sabiduría. En medio del sufrimiento, cuando todo parece perdido, la fe inquebrantable es el ancla que nos sostiene. Job murió anciano y lleno de días, habiendo experimentado tanto las profundidades del dolor como las alturas de la bendición. Su vida quedó como un testimonio eterno de que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza inquebrantable en un Dios que, aunque permite pruebas, nunca nos abandona. Y así, la historia de Job continúa inspirando a generaciones, recordándonos que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la fe verdadera brilla con más fuerza, iluminando el camino hacia la restauración y la bendición.